Bueno, hoy desde la perspectiva que siempre se ha trabajado, que es la línea que atraviesa todo proyecto y proceso humano y que pretende la universidad, que es desde el amor, queríamos hablar de lo que podría significar un liderazgo en la realidad o en el mundo actual. Hoy escuchamos que hay ausencia, carencia de líderes en nuestro país, en nuestra sociedad, que realmente no tenemos hacia dónde jalonar los procesos para que sean diferentes. Y todo el mundo se rasga la vestidura y nos damos cuenta que de alguna manera las sociedades sí se están viniendo como al piso, como que se están deteriorando, como que inclusive vivimos una cierta angustia cuando vemos noticieros y decimos, ¿para dónde vamos? ¿Esto para dónde va? Acabamos de pasar unas elecciones en el país y cuando elegimos un candidato, deja de ser un candidato, se convierte en un gobernante y ya no es el candidato de uno, sino el gobernante de todos. Se me ocurrió a mí poner en el Facebook que hiciéramos, pues primero que yo me alegraba profundamente de que nosotros viviéramos en un país democrático, que a mí me parece una alegría muy grande poder elegir entre muchos y saber que es una libertad que me regala a mí la democracia que le costó tanto a nuestros antepasados. Pero que en segundo lugar tendríamos que orar por los que ganaron para que les fuera bien, porque si les va mal nos fregamos todos. Que además de orar por ellos, tendríamos que hacer una veeduría ciudadana, estar al tanto de que realmente gobiernen buscando el bien común, porque así ya no hubiera sido mi candidato si fue el elegido. Pero en tercer lugar les decía yo que la tarea era que todos nosotros fuéramos los mejores ciudadanos que podríamos ser. Que el mejor aporte nuestro es ese, ser unos buenos ciudadanos. Esas tres cositas que puse en el Facebook casi me cuestan la cabeza. Me dijeron que como que un padre apoyando candidatos de los que habían quedado, que habían socialistas, que había gente con condición sexual diferente. Bueno, me dijeron de todo y yo ahí mismo me pregunté, ¿qué hay en el corazón de los colombianos para que nosotros estemos pensando así? Y por eso yo quiero hablarles del liderazgo en la persona de Jesús. Yo no vengo a hablarles de religión, ni me interesa que vuelvan católicos, ni cristianos, ni nada. Me interesa coger una figura, porque cada que vamos a hablar de un líder importante, cogemos ciertas figuras que pueden representar. Yo quiero coger el hombre, el ser humano de 30 y pico de años, Jesús de Nazaret, que tuvo que haber sido importante cuando un cuentico que vino y contó todavía está vigente. Y tiene tantos seguidores en el mundo y logró generar tanta incomodidad a un poder político y religioso en su momento. Algo tuvo que tener este hombre para lograr lo que logró. Cuando no habían ni redes sociales, ni campañas políticas, ni tenía recursos económicos, ni palancas burocráticas. O sea, tuvo que tener algo muy extraordinario. ¿Qué estamos mirando nosotros hoy en día? Que las empresas y las organizaciones sociales lideran grandes proyectos y el proyecto es el que determina que el liderazgo que se vaya a ejercer sea un liderazgo positivo o negativo. Pero son liderazgos. Un ejemplo, una industria delincuencial requiere un líder negativo, es decir, un hombre que sea capaz de llevar esa empresa a feliz término, pero cuya intención no es la mejor. Para mí eso es un líder negativo. Pablo Escobar indiscutiblemente fue un líder. Fue capaz de congregar una cantidad de gente en torno a él y generar una industria del crimen que le digo pues que muy poquitos son capaces de crearla, diseñarla y ejecutarla como él, de poner todo un país en jaque inclusive. Pero fue un líder negativo. Pero lo primero que tenemos que identificar es a dónde queremos llegar. ¿A dónde quiere llegar nuestra sociedad? Porque yo lo que veo es que más que liderazgo, lo que falta es como un rumbo hacia dónde queremos llegar. Y no es porque esté diciendo que la llevemos desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, no. Si lo que queremos realmente es el bien común en una empresa, si lo que queremos es que la productividad también vaya de la mano de desarrollo social, si lo que queremos es que la universidad
como nos lo dijo la otra vez, no tan brevemente la vicerrectora en el encuentro que tuvimos, que va unido a ciertos valores que generen acá un tipo de profesionales según lo que quiere y tiene en el corazón la universidad. Yo creo que eso es lo que tenemos que apuntar todos, que nosotros seamos capaces de liderar un proyecto, aunque yo no tenga sino una clase, 2 alumnos, que jalemos hacia el mismo lado, que es lo que pretendemos institucionalmente, a dónde queremos llegar. ¿Cuál ha sido para mí el problema de los liderazgos a nivel de Colombia y a nivel empresarial, institucional y diría en América Latina, para que estén reventando todos los metros, incendiando todos los edificios, acabando con las papeleras? Todo eso habla de un liderazgo que no ha sido tan bueno. Que todo se ha apuntado a lo externo, es decir, a las formas y no al fondo, como suelo decirlo. ¿Qué ha motivado las sociedades, las empresas y yo diría que casi todos los proyectos emprendidos por el hombre en el último siglo? Lo ha motivado, en primer lugar, el afán de la riqueza, el tener. Casi todos los políticos corruptos están en esa línea. Y las empresas y las universidades, con todo respeto, se volvieron negocios. Y los colegios se volvieron negocios. Y las iglesias todas, incluida la mía, se volvieron negocios. Productivo, entre más produzca, mejor. En Estados Unidos cierran iglesias porque no son productivas económicamente y dejan a la comunidad volando, porque tienen que ser rentables económicamente. Casi todos los proyectos van en esa línea. Y las empresas son exitosas, ojo, si generan recursos económicos, sin importar lo que estén haciendo a nivel social o el resentimiento que estén generando. Por eso hoy podemos hablar de una banca, para mí, diabólica, de un sistema de salud diabólico, de un sistema educativo diabólico. No digo en todos los sectores, pero en la gran mayoría. Y entonces desapareció el fundamento y el objetivo primero de todo proyecto humano, que es el hombre. El hombre ha sido el de menos, el menos tenido en cuenta. El ser humano simplemente ha sido el instrumento utilizado para lograr esa riqueza. Detrás de esa riqueza, motivados por el poder. A veces en las instituciones hay tantas zancadillas para alcanzar el poder. Hay tanto afán por eliminar al otro, por alcanzar el poder. Yo lo veo hasta en mi iglesia. Es miedosísimo. Tratando de dañar al otro por tener poder. Y desde ahí, la apariencia. ¿Cómo vamos a aparecer ante el mundo como los mejores de todos? Y si para eso tenemos que eliminar al resto, lo tenemos que eliminar. Ustedes creen, hermanos, que con esas motivaciones y al margen del ser humano, nosotros vamos a lograr un proyecto que realmente realice la condición humana. Yo no creo. Yo no creo que lo vayamos a lograr. Yo no creo que desde políticas gubernamentales e institucionales, donde el ser humano no sea el centro, pero no simplemente productivo, casi que esclavizante, sino el centro de promoción, el objetivo por excelencia, el proyecto de construcción, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte, porque el fundamento es el hombre. Y todo lo que usted construya sobre el hombre se le puede derrumbar, si el hombre está fisurado. Si el hombre tiene grandes fisuras, por ahí se rompe. Usted puede soñar con ser el mejor papá, y si usted humanamente tiene una cantidad de grietas que usted no resuelve, usted no logra ser lo que se propuso ser como papá. En la vida religiosa ocurre mucho. Cuando llega una persona al seminario, creen que llegó pues una persona ya lista. Y nosotros llegamos con muchas grietas, es que todos tenemos familia, historias, vidas, sexualidades, afectos rotos. Y empezamos a construir el religioso, ¿cierto?
y lo ponemos a levantarse a una hora, a estudiar ciertas cosas y a obedecer ciertos criterios, y creemos que eso es ser religioso. Y si esas fisuras no se cuidan, si esas fisuras no se atienden, mañana ese religioso, ese sacerdote, ese ingeniero, ese arquitecto, ese abogado, se rompe. Se rompe completamente, y todo lo que se estaba tratando de construir sobre él. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús fuera tan distinto a todos? Que Jesús no vino a fortalecer la institucionalidad, sino a darle dignidad al ser humano. La mirada de Jesús fue el ser humano, el hombre entendido como varón y mujer. Ese fue su objetivo. Por eso el proyecto no lo hizo con los que creyeron en él. El proyecto lo hizo con los que él creyó. Porque él empezó a creer que el ser humano era un potencial infinito de realización. Como es de lindo cuando yo llego a un lugar y siento que creen en mí, que creen en lo que yo puedo hacer, que me empoderan y desde ahí me dignifican y me retan para que aflore y se asome lo mejor de mí, con la intención de que yo sea más productivo, no, con la intención de que yo sea mejor ser humano, y desde ahí lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque yo me siento dignificado e invitado a ayudar a construir. ¿Qué le dice Jesús a los líderes de hoy? Que no buscan el bien común, sino su propio bien. Que no tienen el sentido político, la verdadera polis, de que toda una sociedad se promocione desde lo humano. ¿Qué le podría decir Jesús? Jesús habla de un liderazgo en positivo. Yo los voy a poner a ustedes en la tarea de que ustedes van a ser líderes. No solo de su propia vida, uno tiene que liderar su proyecto familiar, pero además un verdadero líder hace que los demás también sean líderes, promueve liderazgos. Un verdadero líder promueve liderazgos. Nuestro país y nuestras culturas, todo el que tiene ciertas posibilidades mañana de liderar, termina aniquilado. Por algún lado lo enredan, por algún lado lo enlodan, por algún lado lo calumnian, pero hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque es una amenaza para lo mío. Un verdadero líder pretende que los que están a su lado sean líderes inclusive que lo superen. Cuando a uno le hablaban de maestros, decían que el verdadero maestro es el que logra que sus alumnos superen sus expectativas y su ser. Qué rico que ustedes mañana sientan que ese muchacho que está gerenciando esa empresa, que ese que está ejerciendo un ministerio, yo hice parte de ese proceso con lo que yo le di. No desde la academia, porque la academia, profe, vea, sepan una cosa, la academia se puede aprender con una clase virtual sin que ustedes ni siquiera aparezcan. ¿Ustedes creen pues que la gran obra se hace con las tutorías de los sábados? Académica. No, la gran obra académica no se hace en ese momento. Ustedes lograrán decir 2 o 3 cositas. La gran obra es que ustedes, a través de ese encuentro que tienen y esas tutorías, sean capaces de invitar a cada uno de sus estudiantes a comprometerse con su propia vida y que les hagan sentir y saber que ellos pueden alcanzarlo, por difícil que parezca. Que ustedes no permitan que ninguno renuncie cuando están a punto de tirar la toalla. Cuando sientan que ya no tienen fuerza porque tienen que atender familia, trabajo, estudio y a veces una economía muy precaria. Por eso lo primero que hizo Jesús fue comunicarle a los seguían quiénes eran ellos. Ellos no eran unos parias. Ellos no eran unos leprosos sociales como los excluían. Ellos no eran aquellos que todo mundo tenía que rechazar. Él fue capaz de decirles que inclusive eran hijos de Dios. Cuando a mí alguien me valora, en mí hay un líder potencial. Porque yo sé que yo puedo alcanzar grandes cosas. Lo primero que hizo Jesús no fue buscar quién creyera en él, sino
creer en ellos. El primer punto de partida es creer en el otro. Creer aún en medio de las incredulidades de los demás. Yo tengo ese don. Una vez un amigo me hacía un ejercicio que cuál era el superpoder y yo digo, creer. Yo sigo creyendo en que esta sociedad es distinta. Yo sigo creyendo en modelos de educación donde se le da oportunidades a muchos que no tienen tantos recursos. Yo sigo creyendo en lo que me dijeron ahorita, que aquí va a haber una cocina experimental para una facultad, pero que por ahí derecho se va a convertir en un comedor para algunos estudiantes de bajos recursos. Yo creo en eso. Yo creo en que uno puede transformar cosas cuando hace que los demás se transformen. Tengo una experiencia con respecto a eso. Cuando yo fui encargado de la comunidad, nosotros tenemos una parroquia en un municipio que se llama Sonsón, Antioquia. Fue un municipio muy importante. Cuando la vía Bogotá era por ahí. Cuando se hizo la autopista, se murió. Como se murieron todos los pueblitos por donde pasaba el ferrocarril. Y ese pueblo, nosotros tenemos una parroquia. Cada que nombran un alcalde, el alcalde empieza a pavimentar las calles. Pero siempre empieza por el marco de la plaza, donde viven los importantes, ¿cierto? Siempre, siempre. Y se les acaba la plata cuando van a llegar a los otros barrios. Nosotros tenemos un barriecito allá que hemos ido construyendo. Cada año hacemos una casita para los pobres. Tenemos 24 casitas gratuitas para pobres, así como la Hora del Minuto. Se llama El Carmelo. Y es un sector muy marginado. Y empezó a aparecer muchos muchachos metidos en las drogas y todo. Y me dio por decirle yo al alcalde, ¿por qué no empieza a pavimentar por allá? A ver si usted logra una transformación. Nosotros teníamos un terrenito, yo regalo de terreno. Hagamos una casita comunitaria para que hagan sus fiestas, sus 15, sus cumpleaños. Una plaquita polideportiva y pavimentemos por allá a ver. Usted no se imagina la transformación social que ha habido en ese sector. ¿Cómo cuidan sus cosas? Ellos son los que hacen veeduría, vigilan. ¿Por qué? Porque alguien les dijo que ellos valían la pena, que ellos importaban. A tal punto que ahora en ese pueblito hay un concejal de esa zona. Acaban de nombrar un concejal de ese pedacito, de ese sector barrial. ¿Por qué? Porque empezaron a creer en ellos. Y empezaron a ejercer un liderazgo diferente. Y Jesús les dijo, ustedes no son unos malditos, y ustedes pueden hablar. Y Pedro era un pescador ignorante y terminó quedando discursos. Les hizo creer el cuento. Y cuando uno se cree capaz de hacer algo bueno por los demás, no malo, para ser un líder positivo, uno empieza a reconocer la dignidad del otro. Ese fue el segundo lugar de Jesús como líder. Que Jesús no les habló desde los estrados, que Jesús se colocó en el lugar del otro. Que Jesús se colocó en el lugar del otro. Que Jesús fue capaz de preguntarle al otro, ¿qué te pasa? Qué bueno que ustedes como docentes o administrativos captaran a veces la necesidad del otro. Captaran la dificultad del otro. Tengo un muchacho que estoy apoyando con mi familia en Medellín para que termine en la Facultad de Derecho. Y le tenía que hacer unos consultorios en ciertos horarios. Y fue a hablar con el decano a decirle que le permitiera faltar a uno para no perder su trabajo. Y el decano le dijo, lo del trabajo no es problema suyo. Qué bueno colocarse en el... Es que yo ya estoy graduado, es que yo ya tengo un buen trabajo, es que yo soy el decano de una facultad. Pero la única posibilidad que tiene la familia de James es esa. Que él pueda terminar su carrera para sacarlos a todos adelante. Ojalá y conocieran el lugar donde vive. Yo sí quisiera invitar a ese decano. Yo sí conozco dónde vive James. Yo sí conozco lo que comen en la casa de James todos los días. Y también lo que dejan de comer. Yo sí conozco las dificultades que tiene muchas veces a pie para llegar a la universidad, con los poquitos recursos pues, que le podemos dar en la familia. El buen líder es capaz de colocarse en el lugar del otro. Yo creo que el día que un gran directivo de un hospital en este país le toque hacer la fila que le toca hacer a las personas,
y mendigar un examen para que se lo hagan, puede que cambie. Y conozco la situación con un amigo, un gran directivo de Sudamericana, que cuando a su papá le dio el cáncer empezó a agilizar los protocolos para los enfermos de cáncer en Sura. No lo ha logrado del todo porque hay muchas trabas. Es que la que está enferma es tu mamá, la que se está muriendo en la puerta de un hospital es la tuya. El día que eso te pueda suceder y te puedas colocar en el lugar del otro, en las mismas condiciones del otro, tú empiezas a transformar las cosas de una manera diferente. De una manera diferente. Y eso no se les puede olvidar. Es muy triste. Cuando uno ya logró algo, que se le olvida los momentos en que le tocó lucharlo tanto para lograrlo. Para lograrlo. Porque muchos de nosotros también pudimos haber pasado muchas dificultades para sacar nuestra carrera adelante. Y hacer cosas muy difíciles. Y pasar hambres en la universidad. Y a veces no tener. Y tener que empezar a buscar por todos los lados, por todos los lados para pagar un semestre. Yo tuve la fortuna de estudiar en una universidad pública cuando estudié antes de ser sacerdote. Y fui un bendecido, pero no todo el mundo tiene esa fortuna. Entonces, Jesús no solo empoderó al otro, sino que fue capaz de colocarse en su lugar. Yo no sé si usted ha visto ese programa que algún día vi yo en un aeropuerto ahí en la tablet, que dice que jefe infiltrado, yo no sé qué. Y se van a trabajar en sus grandes empresas en Estados Unidos, en Canadá, como uno más. Y es tan lindo porque apenas conocen el dolor de sus empleados y lo que hacen con tanto esfuerzo, inmediatamente vienen unos beneficios y los promueven y los transforman y empiezan a decir, es que la empresa tiene que cambiar en esto. Pero si tú no te colocas en el lugar del otro, es muy difícil que tú seas capaz de liderar un proyecto de beneficio para el otro. Es muy difícil que puedas hacerlo. Porque tú no has vivido, tal vez, en un ranchito de lata, no te conmueven los que viven en el ranchito de lata, como para transformar sus realidades. Pero además de colocarse en el lugar del otro, Jesús es capaz de entrar en diálogo con la condición humana. Por Dios, los grandes procesos humanos necesitan de diálogo. Un proyecto familiar, un proyecto académico, un proyecto afectivo, el que sea. Pero el diálogo significa un lenguaje con el que podamos llegar a acuerdos. ¿Cuál es el problema de nuestro país? Que lo que nosotros hemos llamado diálogo no ha sido un diálogo de verdad. Ni el de paz, ni el de acuerdos políticos, ni el de ningún área. ¿Por qué? Porque el diálogo significa los dos primeros elementos, el valorar al otro y el colocarse en el lugar del otro. Casi siempre dialogamos supuestamente desde nuestro lugar y no le damos el valor que tiene el otro. ¿Diálogo qué es? Algún día dije una palabra aquí sobre eso y lo recuerdo. Dos logos, dilogos, no uno solo. ¿Cómo vamos a jalar para el mismo lado si el otro siempre silencia mi voz? ¿Saben cuál es el problema del metro de Bogotá? Los 60 años que llevan haciéndolo. El problema del metro de Bogotá es que todo el que llega deslegitima la voz del anterior, porque si le da valor a la voz del anterior, está valorando al anterior, que es su rival político. Entonces descalifico lo del otro simplemente porque fue del otro, sin ni siquiera escucharlo, sin ni siquiera sentarme a mirar el estudio que se hizo al respecto. Es eliminar al otro, es acabar con lo del otro. Mire, diálogo significa que yo soy capaz de escuchar al otro para saber qué está pensando el otro y por qué lo está pensando. Y que el otro me escuche a mí para que sepa qué estoy pensando y por qué lo estoy pensando. Y a partir de lo que ambos pensamos, podemos llegar a un acuerdo, que inclusive puede ser esto:
en este tema usted y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo. Eso ya es un acuerdo, ¿para qué nos vamos a desgastar ahí? Pero buscamos acuerdos en otras áreas. Miren, ustedes, ¿por qué a nivel institucional a veces les cuesta sacar un proyecto adelante? Porque no llegan a acuerdos. Porque si no es lo mío, yo elimino lo tuyo. Porque lo tuyo no puede tener mayor valoración que lo mío. Ni siquiera lo escuché. A veces inclusive estamos de acuerdo y estamos confrontados porque no nos hemos escuchado. A mí me parece tan lindo porque Jesús, cosas que parecían obvias, se las preguntaba o se las decía. Miren a Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Y estar ciego era un maldito, por eso estaba al borde del camino. Él ni siquiera podía entrar en contacto con la comunidad. Y vio que pasaba Jesús. Y él dijo, no, pues ciego sí, pero mudo no. Y empezó a gritar, este me puede salvar la vida. Y lo mandan a traer, lo querían silenciar. Y Jesús lo mandó a traer. Le decían que se callara, él gritaba más duro. Y Jesús lo escuchó y dijo, tráiganlo. Y le pregunta, ¿qué quieres? Qué pregunta tan pendejo, no bien ciego. ¿Qué? ¿Una patireta? No. Que vea. Que vea. Es tan interesante saber que el otro puede expresarse y yo lo puedo escuchar de acuerdo a su necesidad. ¿Cuántas veces nuestros proyectos no llegan a ningún término feliz porque ni siquiera escuchamos el sentir de la comunidad académica, social, marginal? Tengo una anécdota sobre un fracaso de líderes que ha habido en Tumaco, Nariño. Nosotros hemos tenido presencia allá. Tumaco ha tenido en 4 años, 8 alcaldes. ¿Por qué? Porque todos los que llegan con unos proyectos desde afuera, con el único fin de sacar su propio beneficio. Así la comunidad siga igual. Y si usted va a Tumaco hoy, los que conocen Tumaco saben lo que es Tumaco. Por eso es cantera de violencia, porque donde no hay líderes que promocionen la comunidad, es un caldo de cultivo para que la maldad eche raíces. Un día les dio por detectar en un sector barrial que había que ir a una fuente común a sacar agua. Entonces diseñaron una red de acueducto. Muy básico, muy básico. Nunca le preguntaban a nadie. Pusieron pues en cada casa un grifito. Eso costó, pues, los grifos más caros de la humanidad se vendieron en Tumaco. Ahí se roban la plata que quieran. Y las señoras no usaban el grifo. Iban a la fuente común. ¿Por qué? Porque el único espacio de socialización que ellas tenían era ir por el agua. Ahí chismoseaban, se vendían cosas, compartían, te cambiaban ropa. Era el espacio de encuentro de ellas en una cultura tan machista. Entonces les iban a quitar la única salidita. ¿Cuál fue el problema? El problema fue los grifos, el problema es que nunca se sentaron a escuchar al otro. ¿Cómo vamos a sacar líderes en una sociedad sorda? Nadie escucha el clamor del otro, la necesidad del otro. Porque no nos escuchamos, tenemos que ir a las calles. Porque no nos escuchamos, tenemos que ir a bloquear un Transmilenio para que nos escuchen. Porque nadie se da cuenta de nuestras necesidades. Porque nadie se da cuenta. Barbacoa Nariño, a 8 horas de Tumaco en lancha. Por el océano, por el río Patía y por el río Telembí y por el manglar. La carretera no tiene sino 18 kilómetros y se demora uno hasta 30 horas llegando. Ustedes no saben la cantidad de derechos de petición cuando yo estuve allá que enviamos en nombre de la comunidad, pero nunca nos escucharon. Nunca somos escuchados. Y como nunca somos escuchados, cuando tenemos una estructura de poder a nuestro cargo, se nos olvida escuchar al otro. Miren los problemas que tienen ustedes a veces en sus familias, unas luchas de poderes, donde yo me hago el sordo ante la necesidad del otro.
Qué rico que ustedes frente a esos muchachos puedan decir un día que necesitan. Qué rico que las directivas tengan espacios de encuentro, de diálogo, de conversación, que no sea simplemente dictar una clase. Qué rico que un día tengamos experiencias de conversatorios donde podamos hablar libremente sin ser amenazados de muerte o de expulsión, procesos que no nos gustan, que podemos corregir, mejorar entre todos. Si lo hacemos con la valoración del otro y colocándonos en el lugar del otro, lo vamos a lograr. Institucionalmente lo vamos a lograr. Pero es que no es fácil. Ustedes no saben lo que tiene que hacer un cura para conseguir que un obispo lo atienda para hablar con él. Tiene un dolor como sacerdote. Usted tiene una realidad donde tiene una dificultad grande. Porque nadie te dio la mano. Porque nadie te dignificó ni fue capaz de colocarse en tu lugar. Pero además, otra actitud del líder no es solo la capacidad de escuchar al otro, sino de invitar a las personas que lo acompañan desde su propio ser a ser fieles a los sueños y a los proyectos. Miren, un líder no aborta un proyecto sin antes haberle luchado hasta el final. Por eso el creer es tan importante. Por eso no vayan a mandar muchachos desahuciados académicamente para la casa. No, hermano, es que usted ¿para qué insiste? No, insista. Si el pelado todavía tiene el sueño y cree, usted le puede hacer las cosas más fáciles. No los desahuciemos. Para muchos de los muchachos de esta universidad y que ustedes acompañan, es la única posibilidad que existe. Es esta o ninguna. Y la diferencia entre un muchacho de bien para la sociedad, una chica de bien para la sociedad y un resentido más que mañana está poniendo un petardo a la entrada de un edificio, puede estar en nuestras manos. Puede estar en nuestras manos. Porque muchos de esos gatillos que se han disparado, los hemos disparado entre todos. Porque muchas de las bombas que se han activado socialmente, las hemos detonado nosotros. Y más cuando hemos tenido en las manos la posibilidad de cambiar un pedacito de la vida de alguien. Y no regalar las cosas, es facilitarlas. Es buscar los mecanismos. Es podernos encontrar. Es que a mí no me pagan sino por una asesoría. No, yo puedo hacer una gratis. Yo puedo sacar otro espacio. Esa es la fidelidad. Somos unos infieles a nuestros proyectos. Abortamos muy fácil las cosas que van por el bien. Los que siembran la maldad no renuncian tan fácil a seguirlo haciendo. A seguirlo haciendo. Y si miran ustedes, nosotros somos de euforias sociales. Encaminamos un proyecto social y somos como unas olas que nos elevamos, pero terminamos en la playa. ¿Dónde está el espacio de construcción social de los tejidos sociales que estábamos pretendiendo? Llegó el boom de lo ambiental y ya se está pagando. Empezamos campañas buenísimas y a la primera dificultad las dejamos morir. Solo piensen ustedes si ustedes han sido fieles a sus proyectos. Un líder no renuncia a sus proyectos. Así termine en la cruz. Para mí, ese era el referente de Jesús. ¿Quién se iba a quitar si el que lo está liderando sigue adelante con cruz y todo encima? ¿Quién se va a marginar si los otros siguen creyendo? Yo sí creo que nosotros somos unos infieles y por eso no invitamos a la gente a la fidelidad. Todo el mundo se queja de que los muchachos hoy, los jóvenes, los que tienen hijos, adolescentes y todo, no perseveran en nada. Se meten a karate, a la segunda clase que los cascaros salen. Se meten a dibujo, el primer día que les queda una raya torcida ya no quieren volver. Muchos estudiantes, es que solo miren los niveles de deserción que hay en la universidad. Son altísimos. ¿Por qué? Porque si los que están invitando desde el liderazgo no son fieles a sus proyectos, a lo que creen, a sus convicciones, a sus pasiones,
Entonces, miren los pequeños proyectos. ¿Cuántas veces se ha matriculado en el gimnasio? ¿Cuántas veces? Y esta vez sí. Y esta vez y compran la bicicleta y montan una semana y la cuelgan. Todos los amigos míos que eran bien parranderos en la Universidad Nacional, todos les dio por montar en bicicleta. Y hace por ahí 6 meses todos están vendiendo la bicicleta. Todos. Somos de gomas, de fiebres. ¿Cómo vamos a construir un proyecto sólido, serio? Es que eso cuesta la vida, día a día. Es que miren lo que es la Universidad del Minuto de Dios hoy aquí en Colombia y en muchas partes ya. Eso empezó muy pequeño, pero hay siempre quien lo está liderando y ha habido dificultades en muchas partes, y ha habido persecuciones, y ha habido demandas, y ha habido tropiezos, y ha habido momentos económicos difíciles, y lo sé, sin trabajar en la institución. Pero seguimos creyendo y seguimos construyendo obras y sedes administrativas. ¿Por qué? Porque ese hombre que empezó esa obra se murió con su ruana puesta y con su obra en el corazón. Y recuerda, a ustedes mucho no les tocó. Hubo grandes persecuciones ante él al final de su vida, muy difíciles. Porque nunca sacó de su corazón su sueño de ver a esos muchachos educados, de verlos salir de una universidad con un título para dignificar sus familias, para proyectar la sociedad. Para mí, la fidelidad es clave en cualquier proyecto humano de liderazgo. Si tú dejas de amar a tu familia, tú ya no eres el líder de tu familia. Si tú no amas lo que haces, tú no eres el líder de tu profesión. Terminas simplemente haciendo cosas que otros quieren que hagas sin ni siquiera empoderarte y apoderarte de ellas. Por eso tenemos tanta gente veleta en nuestra sociedad. Por eso tenemos los que terminan eligiendo a los que van a defender tu economía, aunque vaya en contra de tus sueños y de tus ideales. Por eso yo digo que la prostitución es esa. La prostitución es no ser fieles a nosotros mismos, a nuestros sueños. Un buen líder es fiel y se la juega y sigue creyendo en eso. Ese es un buen líder, que yo creo y hago creer a los otros. Pero además, un líder como Jesús tiene una connotación afectiva en el corazón frente al error del otro. Y es que un buen líder es capaz de dar otra oportunidad, por lo menos una. Y eso se llama en Jesús misericordia. Es que cuando yo soy capaz de amar la miseria del otro y reconocer que en esa miseria hay una posibilidad grandísima de redención, yo soy capaz de hacer de esa persona una persona de bien. Yo no sé si ustedes conocen experiencias de personas que cuando más hundías estaban y nadie creía en ellas, alguien les tendió la mano. Y hoy son grandes líderes sociales y políticos, porque alguien creyó. Yo creo que un buen líder es capaz de llegar donde ese empleado que falló y volverle a dar una oportunidad. Lo más fácil es descartar el ser humano. Lo más fácil es decirle adiós. Lo más fácil es declararlo inservible. Es lo más fácil. Y es lo más sano tal vez para la institucionalidad como la hemos pretendido. Pero es que cuando usted salva a alguien que creía ya hundirse, esa persona se convierte en salvavidas. En salvavidas de otros. ¿Cuántos proyectos podrían haber llegado más lejos con esas personas que sintieron que le volvieron a apostar a ellos? En una sociedad que a través de las redes y los medios de comunicación es capaz de acabar con la vida de cualquiera por un error. Por un solo error,
la vida suya puede quedar completamente destruida por un solo error. Yo no sé qué sentimiento existe en el corazón de una persona que se cree que nunca se va a equivocar. ¿Se acuerdan que en el Mundial de Rusia cogieron para uno con un trago encaletado? Ese es un amigo mío del alma y pertenece a la misma barra de fútbol a la que yo pertenezco en Medellín, en el Atanasio. Él entró, él no vino con los tragos. Se lo tomó otro que ni sabía cómo habían entrado el trago y acabaron con su vida. Una cantidad de medios de comunicación de doble moral. Porque cuántas cosas corruptas no hacen para conseguir pautas en medio de sus canales. Y lo sé. Quisieron acabar la vida con ellos. Yo me hubiera tomado ese guaro. En un mundial, Colombia juega en Rusia y un aguardiente antioqueño tapa azul. Oh, yo me lo hubiera tomado y no me tomo, pues algo prendo de ese estadio, pues. No, es que la emoción es muy grande. Pero aparecieron los moralistas a decir que éramos un país de corruptos, en un estadio donde la única corrupción era entrarlo sin pagarlo porque todo el mundo salía hincho de esos estadios. Porque allá venden licor en los estadios. Que ustedes conocieran esa persona, dirían, no hay derecho. Lo que ese hombre ha hecho por unos sectores vulnerables en Medellín, él trabaja con constructoras, es brillante. Pero además, lo que él ha logrado por comunidades. Usted sabe que casi le toca sacar a los niños del colegio. El matoneo de las mamás en el chat de las mamás del colegio. Por Dios, ¿cómo vamos a construir proyectos de verdad, de liderazgo objetivo y humano, si todos nos creemos con el derecho de acabar con la vida del otro y que nosotros nunca nos vamos a equivocar? La fortuna de nosotros es que primero no hemos tenido con que ir a un mundial. Lo segundo, que cuando nos hemos tomado un trago que no nos deberíamos tomar, no nos han filmado. Y si nos filmaron con unas tías que no subieron nada a la red. Esa es la gran ventaja. La diferencia que hay entre ese hombre que cogió un carro con tragos y mató a dos mujeres y dejó a un hombre en silla de ruedas, y nosotros, o muchos de nosotros, es que el día que cogimos el carro con tragos no se atravesó nadie. O que no teníamos un carro ese día para conducirlo. Pero ese hombre no es un asesino, es un hombre que se equivocó. Y qué rico que algún día, en medio de pagar sus errores, más que meterlo a una cárcel, en medio de la corrupción que viven las cárceles y la maldad, le dieran la posibilidad de generar un proyecto de construcción humana en medio de la sociedad, para reivindicar esas vidas. Porque él no es un asesino. Para reivindicar esas vidas, que esta persona que un día en medio de su necesidad se convirtió en mula, porque le dijeron que era la única posibilidad de tener la plata para salvar la vida de su niñita, como pasó con esta señora, que no es una mujer mala, en lugar de meterla a una cárcel, hacer con ella lo que haga, meterla en un proceso de dignidad humana donde ella termine promocionando la vida de otras mujeres. El día que nosotros empecemos a perdonar al otro, a amar la miseria del otro y sus equivocaciones, detectando que hay personas que son objetivamente malas, pero hay otras que no lo son, que son más víctimas de sus circunstancias, nosotros podríamos tener verdaderas correcciones humanas, sociales. Sería el corazón del hombre la mejor correccional para las personas equivocadas. Pero llenamos las cárceles de personas que salen destruidas, sin posibilidades de nada, de redimir la vida. ¿Cómo vamos a construir un proyecto social? Jesús fue capaz de volver a creer en ellos. A mí me encantan las preguntas que le hace a Pedro.
Pedro lo negó 3 veces y Jesús no lo cogió ni lo condenó ni lo mandó fuera de su corazón. Le dijo, ¿me amas? Yo sé que vos sos un torcido, porque Jesús caminaba con Pedro. Pedro era un primario, un bruto ahí, qué pecado, pero no le pegaba media. ¿Me amas? Él no le dijo, Pedro, vos sos muy faltón, definitivamente con vos ya no vuelvo a contar. Yo te había dicho, devolveme las llaves del reino. No. No, ni Jesús le cambió la clave al reino para que Pedro no entrara, no. La chapita. Jesús le dijo, ¿me amas? Sí, yo sé que tú tienes un corazón bueno, que tú fallaste porque te dio miedo. Cuento contigo, apacienta mis ovejas. 3 veces le dio la oportunidad de reivindicar 3 negaciones. No fue una sola vez, fueron 3. ¿Cuántas veces tu proyecto afectivo lo echaste al tarro de la basura porque el otro se equivocó? ¿Cuántas veces tu proyecto laboral bonito, que soñabas con cosas grandes, te daste al tarro de la basura porque la institución en la que estabas no correspondió a tus expectativas? ¿Cuántas veces nosotros abortamos proyectos reales porque siempre estamos condenando al otro, quitándole las posibilidades al otro de que siga haciendo cosas buenas? Ayer pasó una cosa muy curiosa con mi papá, y se la puedo contar porque me pareció muy lindo lo de mi papá. Mi papá es un viejito que va para 87 años, muy enfermito, muy hermoso, es un ser humano que yo siempre les he hablado de él. Y a mi papá ya le quitaron una orejita porque él tiene un cáncer de piel y con ello un oídito, entonces tiene problemitas de equilibrio. Y fue a que le hizo un examen de los ojos y mi hermana le dijo al señor, venga, yo lo entro porque es que yo sé que él se me puede marear y yo sé cómo me voy con él. Y el señor le dijo, no, yo lo siento en una sillita. El caso es que al rato llamaron a mi mamá, a mi hermana, al acompañante Rodrigo, es que ese señor se pegó una caída acá y se mata. Papá todo estortillado allá. Mi hermana se ofuscó, yo le dije que yo le iba a entrar y el muchacho muy asustado decía, no, es que él se movió, yo le dije que no, y mi papá le decía, no, eso no fue así. Usted me dijo, suba hacia esa camilla. Y yo me fui a subir, esa camilla no estaba asegurada y se corrió y yo me caí y mi papá pues todavía está en la clínica porque tiene un golpe fuerte en la cabeza, unos puntos en el codo, pues una cantidad de problemitas. Resultó mi papá que ya es un viejo muy viejo y mi hermana furiosa, no, yo ya voy a dejar eso por escrito, yo lo voy a demandar, tiene que responder, casi matan a mi papá, claro, el susto de mi hermano. Y lo llama mi papá y le dice a mi hija, yo ya estoy muy quebrado, pues a mí lo que me queda por vivir es nada. Este muchacho está muy joven y si usted se pone a armar un escándalo, le arruinan la vida al muchacho y a mí nadie me va a quitar este dolor de cabeza que tengo. Mi hermana me llamó, es que convencí a mi papá y llamé a mi papá, yo soy del pensar de mi papá. Mi papá me dice, es que su hermana es muy exagerada. Sí, el muchacho sí me dijo, pero si yo digo lo que el muchacho me dijo al muchacho, lo saca. Yo prefiero pasar por desobediente yo para que él vuelva a tener una oportunidad. Por eso me pareció tan lindo, ayer que estaba terminando de ajustar este esquema, yo decía, ese muchacho puede mañana ser muy buen empleado de esa clínica. Lo más fácil para las directivas es pura hacer salud, casi matan a este señor, mírelo cómo está, para afuera. ¿Qué resuelve eso? El papá sigue con el chichón, con sus puntos en el codo y allá en la clínica. Pero el muchacho tal vez mañana va a ser una persona completamente frustrada porque alguien no le dio la oportunidad de seguir adelante con su sueño. Jesús fue capaz de mirar con misericordia. Y desde ahí entonces yo les quiero concluir diciendo, el liderazgo de Jesús fue buscar que el corazón del hombre llegara hasta su máxima expresión. Que el ser humano fuera en todos sus ámbitos la mejor versión de sí mismo. Si nosotros entendemos que todo lo que hay construido se construye desde la base humana y para el ser humano, entendemos que el objetivo es lo humano.
que la mayor riqueza y la mayor capital de trabajo es el ser humano, y que el ser humano feliz es un ser humano que es capaz de llevar a feliz término el proyecto que se ponga entre las manos. Yo quiero que entren ustedes, si algún día quieren ahondar en experiencias de esas que iremos acompañando. Hay una empresa en Medellín que es de call center, lleva más de 50 años. Y Gina, una de sus dueñas, muy joven ella, que ha escrito ya 2 libros, deseó crear la política Contento. La empresa ya se llama Contento. Allá hay que trabajar contento. Pero contento no es maquillar a ratos la amargura, es atender las necesidades básicas de sus empleados y generar ambientes donde ellos se sientan felices. Para ello, no el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5%, el 20% de las utilidades se invierten en los empleados. Vaya, miren lo que está facturando esa empresa ahora. Vaya, mire el compromiso de esos empleados con esa empresa. Pero vaya, mire la forma como están viviendo en sus familias y en sus espacios estos empleados. Porque alguien muy joven un día entendió que si uno trabaja con el corazón humano es capaz de lo mejor. Todas esas reacciones sociales hoy, de envidias, de odios, de sectarismos políticos, de gente que no vota a favor de, sino en contra de odios enquistados, de personas que se quieren matar por una afinidad política, obedecen a que sus corazones nunca han sido tocados desde el amor. Porque todas nuestras estructuras políticas, sociales, académicas, religiosas, financieras, han ido al margen del corazón humano. Lo único que han buscado es unos pocos que se han llamado líderes, buscar sus propios beneficios. Y yo creo que nosotros sí podemos hacer algo diferente. Yo quiero que de aquí broten muchos líderes hacia el corazón. Y que ustedes inviten a esos jóvenes con los que acompañan a eso, a que se la crean, a que ustedes los dignifiquen, a que ustedes los potencialicen, a que ustedes sean capaces de ser los artífices de unos proyectos sociales que vamos a ir construyendo. Que por lo menos los estudiantes de esta universidad no tengan que ir a quemar un Transmilenio para ser escuchados. Yo sí quisiera eso en medio de nosotros. Y creo que se está logrando. Le decía yo al padre que a mí me conmueve mucho tener una educación de calidad a bajo costo. Porque son muchos los que se pueden beneficiar. Porque en este país una educación de calidad vale mucha plata. Significa demasiado esfuerzo. Y hay otros que están pagando por educaciones que los están dejando muy mal educados. Yo sí quisiera invitarlos a que cerráramos un momentico los ojos e hiciéramos un pequeño examen de conciencia. Y el examen de conciencia simplemente va a brotar de los sueños que yo he tenido y lo que estoy haciendo por ellos. Si yo estoy siendo parte o soy artífice de la sociedad que se quiere construir en la bondad. Porque esa sociedad no se va a construir deslegitimando al otro, marginando al otro, silenciando al otro, odiando al otro, o siendo infieles a los sueños que se tienen. Qué rico que hoy sea el otro el que me invite a ser un verdadero líder para mi sociedad, mi familia, para la institución en la que trabajo y sobre todo, para que todos logremos llegar a un mismo sitio, el sitio de la plenitud humana. Yo le doy gracias a Jesús, independiente a que sea Dios en medio de nosotros, a ese hombre, líder, que se enfrentó a tantas realidades, que llegó incluso hasta la cruz por lo que creía. Gracias a eso todavía hay hombres y mujeres que sueñan y soñamos con una sociedad diferente, donde todos tengamos un lugar digno donde vivir. Amén.
Bueno, agradecerles mucho que me vuelvan a escuchar. Yo creo que ya cuando dicen aquí que Daniel Padre Jorge, me dicen, ay, más de lo mismo. Yo soy como Jesús monotemático. No tengo sino algo que decirles y es eso, que yo creo en el ser humano, que creo que somos criaturas de amor y para el amor y que desde el amor podemos construir la sociedad que nos estamos soñando. Gracias por todo.